Buenas noches compañeros, mi nombre es Edgar López y el motivo de realizar este video es para dar una explicación de por qué personajes como Noroña y el Fisgón pues están justificando las alianzas con el Partido Verde. Bueno, como ustedes sabrán, el pasado 18 de junio el presidente de Morena, Ramírez Cuellar, anunció que se prepara una alianza de Morena con el Partido Verde para las próximas elecciones del 2021. Después de esto vinieron algunos posicionamientos de personajes políticos manifestando su apoyo o rechazos a las alianzas con el Partido Verde. De estos personajes hubo dos que nos llamaron la atención porque justificaban las alianzas con el Partido Verde, y es precisamente Noroña y el Fisgón. Si hubiera sido Monreal el que justificaba las alianzas con el Verde, no nos hubiera sorprendido en nada, ya que es un político reciclado y parasitario que ha pasado por el PRI, el PRD, ahora está en Morena y que está acostumbrado a esta forma de hacer política bastante podrida, donde políticos vivales, sin convicciones y sin ideología se cambian de un partido a otro, realizando todo tipo de alianzas y acuerdos pragmáticos para seguir viviendo de manera parasitaria de la política. Para cualquier persona con un mínimo de congruencia política, esta forma de hacer política resulta pues asquerosa. Pero para estos políticos les es muy normal y cotidiano. Algo así como un marrano que está acostumbrado a revolcarse en el lodo y en su porquería. A cualquier persona nos daría asco, pero para el marrano es algo muy común y cotidiano hacerlo. Pues bien, para estos políticos parásitos y sin ideología es muy normal y cotidiano hacer este tipo de alianzas como lo que ahora se plantea con el Verde. Tanto Noroña como el Fisgón son dos personajes de los que podríamos considerar que se encuentran más a la izquierda dentro del movimiento. No obstante, ahora justifican esta alianza pragmática y oportunista con el Partido Verde. Ante esto nos parece oportuno dar una posición política de por qué rechazamos las alianzas con el Verde y por qué estos compañeros las justifican. Bueno, Noroña es uno de los activistas más reconocidos entre el movimiento de izquierda en México. No obstante, desde nuestro punto de vista, Noroña no se ha destacado por ser un referente teórico dentro del movimiento. Realmente no tiene muchos libros escritos. Su libro de la Casa Blanca funciona más como un anecdotario y recuento de experiencias personales en su lucha contra la corrupción. Sus artículos que realiza en el Heraldo tampoco son artículos de contenido teórico, son más bien como de agitación y propaganda. Noroña tampoco se ha destacado por ser un referente organizativo dentro del movimiento. Realmente Noroña no cuenta con una estructura o una corriente propia dentro del movimiento. No realiza círculos de estudio, ni tampoco se encuentra participando con algún grupo. Es más, ni siquiera milita en Morena o el PT. Esto no puede ser una cuestión secundaria. Nosotros siempre hemos dicho que la organización del movimiento es fundamental para cambiar el régimen, ya que esta no es una lucha individual, sino una lucha colectiva. No obstante, él mantiene una visión individualista y pequeño burguesa de participar en la política. Noroña no es un gran teórico ni tampoco es un gran organizativo, no obstante ha sobresalido principalmente por sus participaciones mediáticas y controvertidas. Es importante recordarlo y reconocerlo en la lucha contra el desafuero, contra el fraude electoral, la lucha por el petróleo y en general contra el gobierno de Felipe Calderón. Noroña dio una batalla ejemplar y aprovechó que tenía el fuero como diputado pues para hacer protestas que a cualquiera de nosotros nos hubieran costado una detención. Contra Peña Nieto de la misma manera. Criticó duramente la Casa Blanca y el caso de los 43, así como todo el gobierno de Peña Nieto en general. No tenemos la menor duda de que Noroña fue un gran aliado del movimiento contra el gobierno de Peña Nieto y de Calderón. Sin embargo, ¿por qué justifica las alianzas con el Partido Verde, un partido bastante conservador
y parásito de la política mexicana. Bueno, aquí Lenin decía que cuando los choques entre las clases sociales se hacen más agudos, se hace más evidente el carácter de clase de las distintas corrientes políticas. Dentro de la política de Noroña no se encuentra luchar contra el sistema capitalista, tampoco se plantea organizar al proletariado para que luche contra el sistema capitalista, y mucho menos plantea cuestiones como el socialismo o el comunismo. Finalmente, el carácter de clase de la política de Noroña es luchar contra las lacras que ocasiona el sistema capitalista, como la corrupción, la pobreza, la miseria, todo esto, pero sin tocar al sistema capitalista. De ahí, cuando se hace necesario pasar a un punto más desarrollado de la lucha de clases, Noroña, en lugar de luchar contra el sistema, nos pide que nos unamos al sistema, que nos volvamos parte de la misma política podrida del sistema. Esta política podrida del amiguismo, del compadrazgo, del cacicazgo, de políticos que sin ningún tipo de ideales ni convicciones saltan de un partido a otro, de partidos que sin ideales ni convicciones realizan alianzas pragmáticas, una política podrida que no toma en cuenta la opinión de sus bases y que no les interesa, por lo tanto, organizarlas tampoco. Finalmente, Noroña nos hace esta recomendación de aliarnos con el Verde, porque él ha sido un político que también se ha beneficiado de esta forma burguesa de hacer política. Para Noroña no es necesario organizar al proletariado desde las bases. Tampoco es necesario teorizar acerca de cómo abolir al capitalismo. Para Noroña basta hacer acuerdos pragmáticos en las cúpulas, en los partidos, basta ir a desayunar con los dirigentes para ir solucionando poco a poco los problemas. No es la primera vez que Noroña hace este tipo de recomendaciones. Recordemos cuando estuvo defendiendo al patriota Manuel Bartlett. Recordemos también cuando se fue a hacer campaña por el panista Javier Corral, que según era un paladín de la democracia. Es decir, Noroña no conoce otra forma de hacer política más que la política burguesa. Y por eso a él le parece de lo más normal aliarse con el Partido Verde. Curiosamente, a lo que nos oponemos a esa alianza nos tacha de puritanos. El supuesto puritanismo, el cual nos acusa a Noroña, a los que nos oponemos a las alianzas con el Verde, es totalmente falso, o al menos desde la visión marxista, pues lo rechazamos tajantemente. Los marxistas estamos conscientes que dentro de la política es necesario realizar acuerdos y alianzas con los diferentes actores políticos, incluso con actores de derecha, y eso evidentemente no lo negamos. No obstante, lo explicamos de la siguiente manera. Lenin, en su libro La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, nos menciona un ejemplo muy sencillo de cómo hacemos las alianzas o cómo vemos los marxistas las alianzas. Supongamos que un ladrón nos amenaza con un arma y nos dice el dinero o la vida. De cierta forma estaremos haciendo un pacto con un ladrón, pues a cambio de que no nos quite la vida, estaremos dando nuestro dinero. Y este tipo de acuerdo es completamente válido y necesario, ya que estamos obligados por las circunstancias, no tenemos opción. Pero una cosa es realizar un supuesto pacto con el ladrón, obligado por las circunstancias, y otra muy distinta es irte a robar junto con él, realizando las mismas prácticas que él. Son situaciones muy distintas. Otro ejemplo que pone Lenin es el de una huelga, por ejemplo. Una huelga, los obreros van a paro y finalmente llega un punto en que es necesario pactar con los patrones. Ningún compañero en su sano juicio diría: yo no pacto con burgueses. Es evidente que si se hace una huelga es con el objetivo de pactar con los patrones, ya sea un aumento de salario o un aumento de los derechos laborales. Sería muy infantil, como diría Lenin,
e irresponsable mantener una huelga indefinida porque nuestros principios nos dicen que no pactamos con burgueses. Así que este argumento de que somos muy puritanos y que por eso rechazamos las alianzas con el verde, pues no tiene ningún sustento. El problema de las alianzas con el verde no es la alianza en sí misma, sino el hecho de que nos estamos volviendo parte de la misma política rancia y podrida que decimos combatir. No podemos seguir excluyendo a las bases de nuestro partido para seguir poniendo a los mismos políticos grises y reciclados de siempre que tanto daño le han hecho a este país. Y en esto no hay nada de puritanismo, pero sí hay mucho de congruencia política. Finalmente, Noroña nos ha dicho que al justificar las alianzas con el verde, pues él no ha cambiado y que sigue siendo el mismo. Y en esto estamos completamente de acuerdo con él. Efectivamente, Noroña no ha cambiado su política ni su manera de hacer política. No obstante, lo único que ha hecho es evidenciar el verdadero carácter de clase de su política. A Noroña se le olvida que fueron precisamente las bases del movimiento las que lo apoyaron y lo impulsaron para que él alcanzara esta popularidad. Fueron las bases del movimiento las que lo invitaron a reuniones, a charlas, a conferencias, a mítines. Fueron las bases del movimiento y no fueron los del Partido Verde ni Manuel Bartlett. Pero bueno, dejemos a Noroña con sus nuevos amigos leales, dice. A ver quién lo sigue invitando a charlas. Esperemos que los del Verde o Manuel Bartlett lo inviten. Así que finalmente hoy tenemos la oportunidad de avanzar un gobierno de izquierda, pero no obstante aparecen compañeros que vienen y nos plantean aliarnos con los mismos políticos y partidos corruptos de siempre. Así que no nos dejemos intimidar. Finalmente estos políticos que te aconsejan aliarte con el verde y aceptar priistas en Morena, que según ellos no tienen nada de malo, es porque ellos mismos se han beneficiado de esta política podrida. Así que bueno, en este video pues sería todo. En un próximo video estaremos respondiendo al Fidgón, principalmente porque utilizó una cita de Trotsky para justificar la alianza con el verde y quisiéramos responderle de una posición socialista. Así que esto sería todo y seguimos en contacto.